Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de hoy en el que trataremos sobre los planes de transformación de los centros. Os dejo con Juan Núñez Colás, que va a ser quien haga la introducción sobre este tema y nos presente a los invitados que tenemos esta tarde para hablarnos del tema. Muchas gracias. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que estéis ahí conectados. Bueno, este webinar, como todos sabéis, se engloba dentro del proyecto de escuelas creativas que ha montado Fundación Telefónica junto a Ferran Adrià, y ese conjunto de un grupo de webinars que tenéis semana sí, semana no, incluso semana sí, semana también, sobre diferentes temas, y el que toca hoy, como ha dicho María, es los proyectos o los procesos de transformación en los centros. A este respecto, deciros que tenéis en la página web del proyecto de fundaciontelefónica.ferranadrià tenéis una serie de guías que os podéis descargar y que os pueden ayudar en estos procesos de transformación. Veréis que las guías, para los que no las conozcáis, son de dos tipos, unas orientadas a profesores, alumnos y otras a directivos, equipos directivos, equipos de innovación, y estas en concreto son las que tratan sobre procesos de transformación. Una que se llama Sapiens de Centro, que es una guía de transformación de centros educativos, y otra que es Genoma de Centro, que habla un poco del perfil del líder y del liderazgo y de la comunidad educativa que lidera transformación. Bien. Durante el webinar podéis lanzar a través de la zona de chat, conversación que tenéis en la aplicación, ir lanzando preguntas, sean de carácter técnico porque tenéis algún problema de comunicación, o sea en relación con el proceso, con el proyecto, con lo que vayamos hablando, y nosotros, Maite fundamentalmente, que moderará el resto del webinar, pues las iré introduciendo para que podáis tener respuesta a vuestras cuestiones. Y bueno, pues dicho esto, os presento, tenemos con nosotros a Maite Martínez, que es parte del equipo de escuelas creativas y de OTB Innova, y que, bueno, pues ella estuvo con Ferran en todo el proceso de análisis y de trabajo para intentar llevar todo el proceso creativo de Ferran y del Bulli al mundo educativo, y ahora está asesorando a algunos de los centros que están con nosotros haciendo el pilotaje. Y luego tenemos con nosotros a Carlas Suero. Carlas, igual puedes saludar para que sepan quién eres exactamente. Ese que saluda, porque no sé dónde le veis cada uno, yo le veo arriba a la derecha, pero no sé dónde le veis. Bueno, pues Carlas actualmente es el director de educación del Grupo Educaria, pero bueno, fue anteriormente director de un centro, de uno de los centros Pere Vergés en Barcelona, ahora nos contará, y llevó a cabo un proceso de transformación muy potente que posiciona al centro en un momento de innovación muy interesante. Y en el otro lado del ring tenemos a Miguel Luengo, que es el de Naranja, efectivamente, muy bien, y que es el director de Design for Change España. Y bueno, como ahora le voy a pedir que se presente, pues ahora os contará él qué es esto de Design for Change, ¿no? Y entonces, pues empezaríamos por ahí. Tanto Miguel como Carlas participaron en una sesión que tuvimos de trabajo con expertos y Ferran cuando estábamos en el diseño de las guías. Y bueno, pues nos parece que los dos tienen una visión muy, muy potente y muy interesante y mucho conocimiento educativo como para aportar a qué es esto de montar un plan de transformación en los centros. Entonces, bueno, pues lanzaría la primera pregunta a Miguel, que sería, bueno, pues si nos puedes explicar un poco qué es esto de Design for Change, cómo funciona y cómo contribuye a los procesos de transformación en los centros. Vale, pues muchas gracias por la invitación, encantado de compartir con vosotros este ratito. Espero que saquen todos los asistentes alguna idea clara, ¿no? Al final, Design for Change, ¿qué es? Es una metodología que lo que va buscando es empoderar a los alumnos, es darles esa sensación de que en lugar de preguntar si puedo hacerlo, puedo hacer. Lo que pasa que no de cualquier forma, sino desde la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración. Así dicho, suena muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, como es un proceso que ayuda a realmente que emerja esa sensación de grupo y que el grupo puede llevar a cabo distintos cambios. Además, es un cambio en la relación entre los docentes o los educadores y los chavales, porque pasan de dirigir a facilitar. Ya no es el conocimiento que yo tengo, sino cómo desde la escucha puedo identificar qué necesitan los chavales en su proceso. Esta metodología viene de la India, de Riverside School, que es un colegio que está al noroeste de la India, en Ahmedabad. Entonces, están muy inspirados por Gandhi y por la frase esa famosa de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, la fundadora, Kiran Birsetti, venía del mundo del design thinking, del pensamiento del diseño, y quiere hacer algo distinto con la educación de sus hijos. Después de 12 años llevando un colegio,
se da cuenta que el modelo que está planteando funciona y lo que busca es, vale, ¿cómo puedo sistematizar esto para que las cosas no ocurran por casualidad, sino por un método? Y entonces, bueno, pues digamos que en un ejercicio de síntesis, que es lo que más destaca Howard Gardner, ¿no?, logra Design Thinking tan potente como es, simplificarlo para que los chavales puedan llevarlo a cabo. Y eso es lo que hace, ¿no? Y eso es Design for Change, una metodología, pero en el fondo es una forma de pensar, que yo creo que es ahí donde engancha con esto del plan de transformación del centro, ¿no? Creo que al final lo que es necesario es un cambio de mentalidad a la hora de llevar a cabo las cosas y pasar de, no, yo voy a hacer todo, a cómo soy capaz de hacer que los demás también hagan en la misma línea en la que vamos buscando. Miguel, si quieren saber más sobre Design for Change, ¿dónde van? Vale, pues entonces está la página web, que es www.dfcspain.org, donde ahí está toda la información. También tenemos Facebook, tenemos Twitter. Y luego, si tienen alguna duda y me la quieren enviar a mí directamente, es miguel@dfcspain.org. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Miguel, por la exposición. La verdad es que os invito a que os acerquéis y a que incluso trabajéis con vuestros alumnos en esta metodología, porque realmente genera cosas potentes y cosas distintas en los centros. Y nada, pues el otro momento de presentación sería para Carlas, que nos cuentes un poco por qué te hemos invitado a esto, ¿no? Sería pues que nos contaras cuál fue tu trayectoria en el modelo directivo que planteaste en tu centro, no sé, qué claves ves ahí y cuál es el trabajo que estás haciendo ahora y hacia dónde estáis trabajando apoyando la transformación en los centros. Vale, te cuento un poquito, de hecho mi historia te diría que es poco coherente y cada vez, a medida que me hago mayor y más años de experiencia trabajando con centros, cada vez tengo menos claro el discurso, me vuelvo más incoherente y digo más cosas que entre sí no pueden ser posibles a la vez, ¿no? Yo empecé hace muchos años como profesor de secundaria, luego cambié de sector, me fui a hacer consultoría de recursos humanos y estuve en proyectos internacionales, cambié de mundo totalmente. Luego estuve en un centro dirigiéndolo durante 6 años. Juan dice que más o menos transformamos lo que había ahí. Ahora os contaré mi visión. Y ahora estoy en una compañía que ofrecemos consultoría y soluciones tecnológicas y tenemos miles de colegios y me dedico pues a viajar por toda España, por Latinoamérica, visitando proyectos y colegios. Y la verdad es que hoy me intentaré posicionar como el director que era hace unos años, pero mi discurso cuando era profesor no tiene nada que ver con el de cuando fui consultor, cuando fui director y con el que tengo ahora. Es decir, que la verdad es que lo he ido cambiando de forma muy radical. Yo hoy os diría que lo que me he dado cuenta es lo que ha dicho un poquito Miguel, que tener un colegio en el que algunos hagan cosas bien es fácil. Tener un colegio en el que las cosas funcionen puede ser fácil. Pero pasar la barrera de pasar de que unos cuantos a todos o pasar de un colegio a un modelo generalizado, a congregación, país o lo que queráis, es lo que en mates llamamos una discontinuidad, y ese salto es donde nos la pegamos todos muchas veces y es el que precisa herramientas que ya no son artesanales, ya no es un oficio, ya es una profesión, y es ahí donde estamos intentando ayudar. Ahora nuestro discurso es cómo generalizamos una buena práctica educativa, cómo la democratizamos y hacemos que llegue a todo el mundo, más que tener un colegio con algunas buenas prácticas educativas súper referentes y súper conocidas, ¿no? Igual el discurso es más aburrido, pero creo que es mucho más eficaz y mucho más potente para mejorar lo que tenemos entre manos. Micro, Juan. Gracias, Carlas. De todas maneras, Carlas, si dices algo muy incoherente, te quitamos el micro y ya está, o sea que no te preocupes. Estamos acostumbrados. No, lo que os iba a decir es, en la guía de Sapiens de Centro, cuando hablamos de procesos de transformación, les aplicamos 6 características que deberían tener, ¿no? Que son las siguientes. Una, que debería ser una transformación sistémica, que tiene que ver un poco con lo que decía Carlas ahora, la necesidad de entender el centro como un gran ecosistema y que las transformaciones deben afectar a todos los sistemas del ecosistema. La segunda es que sea disruptiva, que rompa cosas, que rompa moldes. La tercera es que sea participada y participativa, yo lo entendemos todos, que sea viable,
que sea eficiente y que sea ética. Y nos parece que aplicando estas 6 características que están ahí al principio de la guía de Sapiens de Centro, bueno, pues cualquier transformación empieza a tener visos de ir funcionando bien, ¿no? Yo le voy a ceder ahora la palabra a Maite para que vaya moderando el debate, pero voy a lanzar la primera pregunta que queremos lanzar a los participantes. Y bueno, pues dentro de este concepto, de este contexto, nosotros también en la guía pues planteamos un proceso de transformación, claro, con unos pasos, unos hitos a cubrir. Y luego planteamos la necesidad de tener un equipo de innovación y de desarrollo, o de innovación y creatividad, como lo hemos llamado, para que pueda impulsar esto en los centros. Entonces, mi primera pregunta para Carlas y para Miguel sería esto. Entonces, os voy a lanzar la pregunta, voy a cederle la batuta a Maite, yo desapareceré de la pantalla para no estar ahí chupando cámara, y luego al final, en el momento de las preguntas, volveré a conectar. Entonces, la pregunta para vosotros sería esto: ¿qué entendemos por transformación educativa y con qué otros conceptos se relaciona? ¿Cómo veis la relación transformación educativa con innovación, con cambio, con participación? No sé quién quiere empezar. Venga, Miguel. Carles, venga, Carles, que te veo sonriendo. No, ya te digo, un poco, voy a mi discurso aburrido, que es un poco el actual. Para mí, transformación, mira, os pongo un ejemplo muy sencillo y sobre esto, si queréis, vamos desarrollando un poco el tema, ¿no? Entiendo que los oyentes aquí tenéis perfil pedagógico y todos sabemos, por ejemplo, que cuando empezamos un tema, una explicación en clase, es bueno técnicamente, es indiscutible, está fundamentado, que está bueno empezar a hablar a los alumnos con ejemplos cercanos o próximos a su realidad, ¿sí? Tan fácil como esto. Esto que estoy diciendo no es ninguna transgresión, no es nada absolutamente radical, diría que está escrito por pedagogos o neurocientíficos hace muchos años. No obstante, mi pregunta es, en un centro educativo, si vamos a un centro clásico, estamos gestionando unas 1000 unidades didácticas al año, y mi pregunta es cuántas de estas unidades didácticas empiezan con ejemplos o situaciones cercanas a la realidad de los alumnos. Entonces, una cosa tan sencilla y tan aburrida como esto, si un día nos ponemos y vamos a medirlo, nos daremos cuenta que igual tenemos menos, tiro un número que nadie lo sabe, menos del 50% de esos temas o unidades didácticas empiezan con ejemplos cercanos a la realidad de los alumnos. Entonces, para mí una forma de innovación o una forma de transgresora sería sistematizar algunos de estos procesos y que ese equipo pues se dedicase ya de entrada a poner a punto aspectos que son puramente técnicos, didácticos, pedagógicos, diría que no transgresores, conocidos hace muchos años, pero empezar a trabajar pues para que de alguna forma se generalicen. Un colegio que modifica ese porcentaje y pasa de un 30% a un 70%, es un colegio que está realizando una mejora medible y explícita y tangible, ¿no? Entonces, ya os digo, ahora, luego lo haremos para mí, como esto para mí es un filón, si tiramos el hilo podemos discutir sobre esto, pero para mí hoy yo veo la innovación en el sector educativo como sistematización de cosas que son muy básicas. Si me permitís medio minuto más, nosotros... Medio minuto. Sí. Nosotros siempre nos comparamos con el sector de la medicina. La medicina hoy está diciendo una cosa que es obvia, que es que hay que mirar a la cara del paciente, que hay que tener en cuenta cómo se siente, que el médico de cabecera vuelve a ser un gestor de muchos médicos, etcétera. Pero se puede permitir este salto desde el momento que tiene unos años de sistematización, tiene todas las capas de procesos más o menos construidas. Nosotros estamos hablando justificadamente, y es súper necesario, de la mirada del alumno, la cara del alumno, su seguimiento, su acompañamiento, pero quizás estamos dando este salto sin tener una capa segura de mínima sistematización por debajo, ¿vale? Por aquí empiezo y vamos discutiendo, vamos afinando los argumentos. Ok, Miguel, ¿qué es transformación educativa?
Vale, y antes no lo he nombrado. Yo no vengo del mundo educativo, yo vengo del mundo precisamente casi lo contrario, ¿no? Del mundo de la consultoría, primero tecnológica de recursos humanos. Entonces, yo creo que para mí el concepto de transformación es apertura. Es decir, yo estoy en Design for Change desde el 2011 y creo que desde el 2011 ahora se ha producido un cambio muy grande en cuanto a la relación que, por ejemplo, tenemos las familias con los centros y al mismo tiempo lo que la sociedad está demandando a la educación. Hasta ahora parecía que valía con lo que ya se nos estaba dando, que era el temario, y ya está. Y sin embargo ahora creo que lo que se le está demandando es totalmente distinto. Entonces, sí, creo que sí es el momento de hacer esa transformación educativa. Y lo que habría que ver es qué es lo que hay que educar. Si lo que hay que educar son los contenidos o lo que hay que educar son las competencias que tienen que desarrollar. Entonces, totalmente de acuerdo con Carlas, ¿no? en esa sistematización de las cosas. No podemos, es que es una frase de Kiran que además me encanta, not by chance, by design. Que las cosas no ocurran por casualidad, sino que hay un método detrás. Entonces, al final, yo creo que lo importante es como que se paren a pensar. O sea, para mí la clave de la transformación es pararse a pensar qué hacer. Y obviamente que tienes que hacer cosas, pero te tienes que parar. Y una vez que te has parado, puedes reflexionar a qué es lo que está ocurriendo. Y no puede ser no mirando a los alumnos. O sea, si es que no podemos dejar de mirarlos. Y creo que ya no solamente en educación, sino en general en todas las disciplinas, lo que se está viendo es que tienes que escuchar mucho más y tienes que mirar a los ojos, en este caso los médicos es al paciente, pero es que en el resto de cosas es, entre comillas, y yo sé que es una palabra que me gusta, a los clientes. Entonces, a los alumnos hay que mirarles. Y los centros, los profesores también se tienen que mirar entre ellos. O sea, yo creo que la gran transformación es que ya no son islas cerradas, compartimentadas, no es realmente un centro que lo que tiene que ver es cómo da esa educación sistémica y global a los alumnos que están pasando por sus aulas. Ok, le voy a ceder el testigo a Maite. Si os pediría, vamos a intentar hacer intervenciones de 3-4 minutos, pero tenemos un listado de preguntas enormes que ya han ido llegando al foro. Os invito a seguir participando en el chat con las preguntas. Vamos a intentar ser un poco más cortitos en las respuestas. Pues nada más. Muchísimas gracias. Os dejo con Maite. Pues sigo yo. Y en esta línea de ofrecer respuestas concretas y que puedan ofrecer pistas a las personas que nos están escuchando, y para sintetizar, habéis hablado un poco de ello, pero me gustaría que concretaseis. Si queremos generar en nuestro centro un proceso de transformación, ¿cuáles son para vosotros las 3-4 claves prioritarias, aquellas que no debemos olvidar, ¿vale? En las que se tiene que poner un énfasis especial? ¿Te parece? Yo si quieres empiezo con... Sí, si quieres empiezo con una, ¿vale? Miguel ha hablado de competencias, evidentemente estamos en un marco conceptual y pues, es una tendencia de competencias para la vida y personalización de los aprendizajes, UNESCO, OCDE, etcétera. Y en este marco, pues el aprendizaje por competencias implica, y hablo técnicamente, algunos elementos de contexto que para mí son clarísimos, ¿no? Que los podría poner en forma de indicadores. Si trabajas por competencias, pues es básico que en tu evaluación el alumno se enfrenta a situaciones distintas a las que has practicado en clase, ¿no? Que él sea consciente de los objetivos que perseguimos, etcétera. Entonces esto vuelven a ser indicadores que hay que generalizar. Y todos juntos, si listásemos un conjunto de indicadores, podríamos hablar de una metodología, un contexto que promueve el aprendizaje por competencias. Entonces, el primer factor para mí, y creo que esto también está escrito y está bastante analizado, es que para que esto suceda, en un centro educativo, el claustro tiene que tener una idea común de lo que es una buena práctica educativa. ¿Vale? Para mí este es el primer factor y eso es un proceso que igual nos cuesta un año y medio. Es decir, delante de dos estrategias de aula distintas, la de Juan y la de María, el claustro debe tener de forma fundamentada argumentos para defender en ese proyecto pedagógico cuál de las dos estratégicas es mejor de cara al aprendizaje y a lo que pretendemos. Y este factor para mí es este, claustro con una idea común de lo que representa una buena práctica educativa. Y construyendo sobre la idea de claustro es la dinámica, creo que cómo generar una dinámica de conversación dentro del claustro. Es decir, creo que esa transformación pasa para tener esa idea tienes que haber conversado y para conversar
tienes que generar nuevas herramientas y dinámicas para que eso se lleve a cabo. Entonces, lo siento mucho, he escuchado tantas veces esta de, es que tendrías que venir a un claustro. ¿Cómo puede ser? Si debería ser el momento estupendo en el cual se pueden reunir y contrastar, ¿qué es lo que faltan? Herramientas. ¿Herramientas para qué? Para escucharse los unos a los otros. Herramientas para ser capaz de salir de mi idea y tener la generosidad no solo de ofrecer, sino también de escuchar. Entonces, claustro, sí, obviamente con herramientas para poder colaborar entre ellos. O sea, es increíble. Se está pidiendo colaborar a los alumnos y lo siento mucho. Yo no veo tanta colaboración entre los propios elementos del claustro. Coincidiríamos entonces que dentro de estas claves uno de los elementos principales sería empezar por el mismo equipo, que el equipo tuviese claro dónde queremos llegar, cómo sabemos que estamos llegando y generar ese marco de relación en el que poder discutir y ir todos a la una, tener la misma... Fíjate, Maite, que yo estoy 3 pasos por atrás de lo que estás diciendo todavía, ¿eh? O sea, dónde queremos llegar viene después, pero primero, yo estoy diciendo primero tenemos que construir esta idea. ¿Qué es una buena práctica educativa en este centro? ¿Qué método? O sea, y lo que añade Miguel es que esa construcción tiene que ser colectiva. Es decir, el método tiene que ser inductivo, no deductivo. No puedo llegar yo como director con las tablas como Moisés y decir, claustro, esto es lo que es una buena práctica educativa en este centro. Esto es un proceso colectivo y de construcción. No obstante, añado para tal que allí también hay riesgos en esos procesos colectivos. Y el primer riesgo es que la idea de lo que es una buena práctica educativa no solo es ideológica, tiene que ser técnicamente fundamentada y correcta, ¿sí? Hoy sabemos cómo los niños aprenden, con lo cual tiene que haber una conducción de ese trabajo, una guía o un acompañamiento, porque nos puede pasar que algún claustro llegase a una conclusión que técnicamente está infundado, es incorrecta. Entonces, eso tiene riesgos, pero absolutamente de acuerdo con Miguel que esa construcción tiene que ser colectiva. Luego hay un plan, una vez la tenemos, entonces nos ponemos a trabajar sobre esta idea, cómo la operativizamos, ¿sí? Que es la segunda fase, la segunda derivada. Y en relación con esto, ya eran unas preguntas que también formulaban los compañeros en el foro. ¿Es necesaria la implicación del claustro? ¿Cómo motivar esta implicación? ¿Cómo animarla? ¿Cómo generarla? ¿Qué estrategias nos pueden ayudar a generar esta motivación por el cambio, esta implicación o este sentido de la responsabilidad? Yo creo que el propio proceso ayuda. Es decir, si en lugar de una imposición lo que viene es una construcción, pues ya el hecho que me están escuchando. Lo que pasa que también es verdad que hay que sentar las bases para que esa escucha sea necesaria. Entonces es verdad que está el claustro, pero yo estoy con Carlas, que no, el equipo directivo no puede imponer, pero lo que sí que estamos viendo es que cuando el equipo directivo tiene clara una dirección, todo es mucho más fácil. No quiere decir que lo esté imponiendo o solo imponiendo, pero hay es muy difícil, o sea, efectivamente hay que consensuar esa idea o esa buena práctica educativa, ¿no? Pero cuando ya hay unas determinadas líneas o unos determinados pilares sobre lo que construir, pues evidentemente la cosa va más sencilla. Yo luego tengo muy presente eso de equivócate rápido y barato. Es decir, creo que hay que poner en práctica las cosas. Durante demasiado tiempo se hacen planes gigantescos que luego no se llevan a la práctica. Para eso está el evaluar y el reflexionar. Entonces, ¿por dónde queremos ir? Lo hablamos, efectivamente, y ahora vamos a ir haciendo pequeñas cosas para ver realmente qué hemos hecho, porque si no se queda en un discurso. Y creo que los discursos convencen y motivan poco. Lo importante es hacer, y de ese hacer se aprende. Bueno, claramente. De hecho el tema es que una vez, imaginaros que hayamos llegado a un punto, bueno, primero un comentario, ¿no? En un marco de competencias y personalización para el aprendizaje, la definición de lo que es una buena práctica educativa aquí en España y en Australia puede diferir un 15%, un 20% en función de matices de contexto, pero sería muy, muy raro que llegásemos a 2 puntos absolutamente distintos, ¿no? Entendiendo lo que es una buena práctica educativa como un marco conceptual. Luego hay que ver cómo se operativiza todo eso. Porque al final, esta es un poco una idea de fondo, ¿no? Una vez tenemos esta herramienta en forma de indicadores, modelo de evaluación, proyecto curricular, lo que sea, la gran pregunta es cómo la bajamos a nuestro día a día. Y a mí, para aquí hay 2 caminos. Y entre los 2 caminos toda la gama de grises que queráis, ¿no? Uno que a mí personalmente no me gusta es el de la práctica reflexiva,
vamos a usarla para la reflexión y otra es vamos a usarla pues para medir, para tener indicadores, KPIs, mejorarlos, etcétera, etcétera, sin que eso me convierta en un monstruo de la planificación ni nada por eso, ¿eh? Creo que entre los dos caminos hay muchas vías, ¿sí? Perfectamente. Se trataría de no tener lo que en algún momento se ha comentado en este proceso de escuelas creativas, no la parálisis por análisis, pero hace falta analizar y hace falta buscar los indicadores. Muy bien, pues mira, y enlazado con este tema, seguimos, me lo estáis poniendo a huevo, porque ahora, claro, viene otra pregunta ¿cómo se debería liderar este proceso? Ya sabemos quiénes son los implicados, ¿cómo liderar este cambio? ¿Qué podemos hacer desde los equipos de directivos, desde los equipos de innovación y creatividad? ¿Cómo se puede generar todo este ambiente necesario para este proceso no tanto de reflexión, sino de acción y de acción bien pautada y bien indicada? Carlas, ¿qué nos dices? Miguel, como quieras. Sí. No, yo hago la introducción y luego tú vas. O sea, para mí hay una cosa que es fundamental, que es generar las condiciones necesarias. Es decir, creo que en demasiadas ocasiones vamos demasiado rápido y estamos pidiendo cosas sin haber dejado preparar al equipo. Entonces, lo primero es cómo preparo yo las condiciones de ese claustro que se va a enfrentar a una nueva situación para que esté en las mejores condiciones. Y para eso muchas veces pues hay que escuchar. Entonces, creo que en demasiadas ocasiones queremos ir demasiado rápido a resolver el problema, cuando a lo mejor ni siquiera tenemos bien identificado cuál es el problema. Entonces, ¿cómo generar las condiciones para que ese claustro esté en condiciones de al menos escuchar? Y luego ya, Carlas. Sí, no, yo la verdad he sido director muchos años, es la pregunta que debería saber responder y que cada día tengo menos clara, ¿no? O sea, porque realmente es la parte complicada. Al final hay una frase que dice contraté manos y al final la gente me vino con cerebro y es dura, pero la verdad es que es así. Todos generar o gestionar grupos de personas es muy complicado. Todo el mundo tiene su contexto, su vida, sus necesidades, sus prioridades, y ponerlas todas juntas y que la cosa funcione, yo no tengo una solución para eso. Lo que sí que sé es que si yo pusiese un pie hoy y me pasé por un centro de 3, 4 líneas, por ejemplo, y me estoy todo un día paseando y en ese centro huelo un esquema clásico, un esquema súper magistrocéntrico, un esquema de alumnos en la clase escuchando, etcétera, y me imagino un esquema de competencias y personalización, ese cambio no creo que pueda durar menos de 3, 4, 5 años de empezar a tener resultados. Con lo cual, lo primero es que haya cierto realismo, cierta dotación de recursos realista y una velocidad creíble para este proceso. Este proceso que hemos dicho de generar una idea colectiva de una buena práctica objetiva con un grupo o un claustro de 80 personas puede ser un proceso, no sé, no quiero cuantificar, pero puede ser medio año, un año y medio, ¿sí? Y es solo el principio, ¿no? Entonces, complicado, pero sobre todo realismo y no liderazgo, pues competencias de gestión, pero al final aquí uno tiene que cuantificar, tiene que contar las horas con las que cuenta, las personas, el tiempo que van a poder dedicar a las cosas, lo que cuesta hacer un cambio y si no, yo creo que a nuestra capa directiva, si algo nos falta en el país son competencias propias de la gestión de proyectos clásica, que por historia nunca nos han enseñado, nunca nos han dado como prioritaria, hemos tenido que aprender sobre la marcha y la verdad es que si uno está dirigiendo un proceso de cambio de este tipo, pues son competencias y conocimientos que creo que son absolutamente básicos. En estos momentos los centros están preparando ya, estamos en la recta final de lo que sería el proyecto de escuelas creativas y con un proceso muy intenso que es el de generar sus planes de centro. Entonces creo que se han mencionado elementos que pueden conectar directamente con lo que ahora mismo están ocupados los centros. Una es en montar en estos equipos que sean capaces de poner en marcha ese plan de transformación, de innovación. Y luego un elemento que también ha salido mucho en el foro y salían muchas preguntas al respecto relacionado con las prisas por el cambio. Tú decías, Carlas,
que realmente saber trabajar por proyectos implican muchos aprendizajes que a veces hemos ido haciendo a salto de mata. Si tuviésemos que hacer, y tú también, Miguel, apuntabas de procesos de tiempo, ¿podríamos hablar de fases? ¿Podríamos hablar de tiempos estimados? Tú, Carles, decías, según cómo, estamos hablando de 5 años. ¿Pequeños proyectos de innovación pueden agilizar este proceso? Hacer un pequeño cambio, un pequeño proyecto que incida en un determinado sistema del centro, en una determinada práctica, en una determinada metodología, ¿puede acelerar o hacer más efectivo este movimiento hacia el cambio? Como quieras. Carles, venga. Sí. Bueno, sí, pero es que al final ese movimiento hacia el cambio son un montón de pequeños proyectos de este tipo. Es decir, no, lo que tú estás diciendo no creo que sea distinto a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, dime, Maya. La estrategia más como, dado que hablamos de sistema, mover una determinada pieza, mover un determinado elemento, ¿puede ayudar a estructurar, a engranar todo este movimiento hacia el cambio? Sí, y al revés también. Y de verdad, o sea, no me meto con ninguna estrategia. Creo que se puede conseguir, se puede llegar a un fin de N maneras distintas, de distintas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que por experiencia me encuentro mucho, por mi trabajo diario, y os hablo de la evaluación por competencias, ¿no? Al final, muchos colegios han tomado la decisión para acelerar el cambio de decir, bueno, vamos a empezar ya que esto no se mueve, lo que voy a hacer es un proyecto en el que mi proyecto es que el boletín de notas de los alumnos va a ser un boletín por competencias, ¿sí? Esa pequeña decisión tiene unas implicaciones brutales en el día a día de los profesores. Y una de las implicaciones podría llegar a ser, es discutible, que como tengo que evaluar por competencias, al final termino cambiando lo que hago en clase y termino trabajando un poquito más por competencias, ¿sí? Pero la verdad es que si esa evaluación, que es un poco el final del proyecto, se empieza con un equipo estresado, sin los recursos necesarios, etcétera, pues puede pasar que el claustro que acabe trabajando repetitivamente, en forma, pues se tiene que entregar, lo entrego, pero sin haber interiorizado un modelo. Es decir, también tiene riesgos, tiene las dos contrapartidas. Entonces, ni bueno ni malo, o sea, depende un poquito del contexto que tengas, del equipo que tengas, con quién cuentas para hacer las cosas, pero lo que es importante es que sí, que provocando cambios de contexto, a veces provocas cambios metodológicos, otra cosa es si son sostenibles en el tiempo, la gente los ha interiorizado y si realmente hay un sustrato, una base potente para trabajar a largo plazo, que es otra cosa distinta. Ajá. ¿Miguel? Las prisas, ¿no? Al final es que pero es una frase que todo el mundo repetimos, pero al final, si nos parásemos a ver si estamos resolviendo el problema adecuado. O sea, yo creo que también, y esto es Design for Change, ¿no? Al final resolvemos demasiadas veces el problema equivocado. ¿Por qué? Porque querer ir muy rápido. Frente al problema-solución, que es lo que estamos habituados, ¿no? Vale, tengo este problema, no hablo de competencias, pues venga, evaluamos por competencias, rápidamente. Y dices, pues espérate, primero tendré que identificar cuál es el problema que tengo. Y necesito una serie de etapas para poder ir acotándolo. Y no puedo resolver el problema desde un primer momento y dando un bocado enorme. Tendré que parcelarlo y decidir, ¿y por dónde empezamos? Y vamos a ir viendo, porque eso además creo que lo que hace es invitar a la no desesperación. Porque cuando te pones un plan tan ambicioso, yo estoy escuchando mucha gente que me dice, ahora nos toca esto, y luego lo otro, y luego lo otro. Son tan ambiciosos que al final se paran, porque no lo ves factible. Y entonces, una de las cosas que decíais, no tiene que ser viable. Es que si no es viable, ¿qué provocas en la gente? Que se pare. Entonces, yo sí creo en la idea del contagio. Y sí creo que ocurren cosas cuando empiezas a hacer pequeñitas cosas y entonces te animas a hacer otras más. Que luego a lo mejor tienes que pararte a poner un poco de cabeza, también. Pero equivócate rápido y barato. Entiendo por esto que transformación disruptiva os encaja. ¿El concepto de transformación disruptiva? Sí, mira, a ver, de hecho con Juan nos conocimos, pues, por ejemplo, porque en el año, no recuerdo si era el 2009-2010,
En el colegio ahora hoy aparece una cosa casi muy típica, muy hecha, ¿no? Pero diría que fuimos los primeros de España, del primer grupo de colegios que puso una tableta iPad en modo 1x1, ¿no? En ese momento fue disruptivo, desde el momento que tuvimos televisiones, radios en el colegio. O sea, hoy no lo parece, ¿no? Yo no sé hoy si pondrían ese grado de estrés al claustro, no. Lo que está claro es que cambiaron cosas en una dirección determinada. Otra cosa, que precio de personas, de ilusión, pero sí cambiaron cosas. A mí, ahora, si volviese atrás, igual lo haría un poco más lento, un poco más con cabeza, porque al final, si lo has hecho una vez, si lo haces igual, es que no has aprendido nada, ¿no? Pero sí, a veces hay necesidad. A veces un colegio está en una situación realmente dura de matrícula, de percepción, de lo que sea. Tienes una situación de crisis real, y ahí solo tienes posibilidades que sean rápidas, disruptivas, radicales o lo que sea, ¿no? Pero bueno, siempre que se pueda, a mí me gusta pensar que sin prisa, pero sin pausa y sin paralizarnos, etcétera, el cambio puede ser más lento, más interiorizado y más sostenible en el tiempo, sobre todo. Para mí la disrupción viene de la necesidad de cambio. Es decir, hay veces que parece, bueno, total, con un poquito, si no estamos tan mal. Entonces eso es lo que hace que no haya cambio. La disrupción viene en el sentido, no, vamos a hacerlo, vamos a cambiar. Entonces es más una provocación más que tener que tirarlo todo. Es que no creo que haya que tirarlo todo. Lo que sí que hay que tener es la sensación real de cambio. Y eso cada uno sabe en qué situación se encuentra, pero si realmente te estás planteando una transformación, y no es un cambio, es una transformación, es porque hay algo que realmente tienes que hacer de forma distinta. Entonces, lo disruptivo lo que te hace ver es realmente de lo que te tienes que mover, y es esa provocación. Fíjate que a mí me gusta más que sea provocativo desde el punto de vista de que te obliga a decir, ahí va, lo que me estás diciendo. No tanto sentirme como, ¡fu!, qué lejos estás, sino me paras y me obligas a realmente cuestionarme lo que estoy haciendo. Y pasa que deberíamos definir muy bien lo que es disruptivo, ¿no? Entonces, para mí es una definición clara, porque si os digo, yo que sé, que con los niños del colegio hicimos un proyecto colaborativo con 3 colegios, hicimos un cohete, lo lanzamos, ¿no? Esto es disruptivo. Pero para mí, hoy, que 2 profesores paralelos se sienten en una mesa, antes de empezar un tema, hablo en formato clásico, empiezan a hablar técnicamente como 2 médicos colegiados y con un formato profesional. Planifiquen qué van a hacer en las sesiones en sentido, en relación a los objetivos de aprendizaje. Se pongan de acuerdo en relación a esa buena práctica educativa que es la del colegio, la que hemos consensuado todos y que tenemos interiorizado. Hablen de qué aprendimos la última vez que lo hicimos. Esto, para mí, hoy, si hacerlo de forma generalizada en nuestro sector es disruptivo, porque no se está produciendo, ¿vale? Para mí esto es un cambio absolutamente radical. Contado así parece aburrido y sencillo, pero os aseguro que hoy las discusiones profesionales en la mayoría de centros, y visito muchos, a veces estamos sesgados porque los centros que leemos o vemos son centros que realmente están ahí, están en la palestra por alguna cosa. Pero exactamente, pero generalizadamente yo creo que las discusiones profesionales en muchos centros son discusiones operativas de temas disciplinarios, de por dónde van a entrar los niños y a qué hora están los lavabos, o sea, pero no, difícilmente tenemos conversaciones profesionales, y vuelvo a hacer la analogía de los médicos, en plan, cómo, qué metodología, qué estrategia de aula vamos a seguir con estos alumnos para que aprendan algo, dado el grupo que tenemos, de cómo son, y esto yo creo que estaremos de acuerdo, vosotros además que también os hacéis un hartón de ir a centros, que realmente no es una cosa que suceda en la mayoría de las situaciones. Eso, para mí, yo lo metería en la categoría de disruptivo. Disruptivo, bueno, y serían de disruptivo y revolucionario, ¿no? Aunque sea aburrido de contar y no haya un cohete de por medio ni todo eso. ¿Sí? Y en todo esto, ¿cómo debemos contar con la comunidad? ¿Quién tiene que participar? Aquí me gustaría, Miguel, ¿cuál es la participación de los alumnos que han de vivir este proceso? ¿Cómo implicarlos en este proceso? ¿Tenemos que implicarlos o no? ¿O esta es una faena colegiada, como podríamos llegar a pensar? Claro, el problema está en si partes de la necesidad de un conocimiento previo de lo que tienes que hacer, entonces dices, los dejamos fuera.
Lo que pasa es que en el fondo ellos son los que mejor saben qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, lo que hay que encontrar es cuál es el papel de cada uno. Participación, a mí me parece clarísima. El problema está en que muchas veces pensamos, pues, o para mí hay una máxima, si preguntas tienes que estar dispuesto a escuchar la contestación. Y creo que muchas veces se pregunta sin estar dispuesto. Entonces no preguntes, porque estás generando una expectativa que luego no es posible cumplir. Por el hecho de que preguntes no quiere decir que lo vayas a hacer, pero sí tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que hay que vencer esa barrera, y lo siento, lo digo así porque como yo no vengo del mundo, y muchas veces tengo la sensación de que los profes ven a los alumnos como enemigos. Es que si les pregunto, vas a ver. Bueno, claro, es que tienes que generar también un clima para hacerles ver que lo que ellos van a decir tienen que hacerse responsables. Porque es que es muy fácil decir, ¡ay, qué! No, hazlo. ¿Que quieres esa transformación? ¿Cómo lo hacemos? Entonces creo que hay un grado de compromiso y de responsabilidad que se comparte también. Entonces los alumnos, claro que hay que meterles, porque si no, estás perdiendo una parte fundamental de ellos, del potencial que tiene como centro. Bueno, hay que meterles definitivamente 100% con Miguel. De todas formas, dos matices, ¿no? Se puede planificar ese meter a los alumnos y debe planificarse, es decir, si volvemos a hablar de un aprendizaje por competencias y hablamos de solidaridad, de responsabilidad y cosas de estas son competencias o actitudes que sin espacios de libertad, sin situaciones que las promuevan, etcétera, no se aprenden, ¿no? Se aprenden solo dando márgenes de libertad, dando responsabilidades, dando espacios de gestión del centro a los alumnos. Entonces, esa participación en sí misma no es una participación. Hay un punto de sacar un feedback y qué me están diciendo, pero es la misma participación promueve o incentiva unos aprendizajes que además hoy que están marcados por ley. Una cosa es que los hagamos o no los hagamos. Y otra cosa, y en esto estuvimos en un proyecto súper bonito, justamente hablando con un montón de alumnos en un workshop en el Cosmocash hace un año, y les preguntábamos la percepción en relación a los colegios que tenían. Y esto lo he hecho, yo os digo, en las experiencias que tengo, cuando tú juntas a un grupo de alumnos y les dices, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia de aprendizaje? Y en una dinámica pues los conduces y llegamos a una definición de una buena experiencia de aprendizaje. Y cuando pones a un grupo de profesores fuera del contexto escolar, sin las ligaduras de esto lo podré hacer o no lo podré hacer, y les preguntas cuál ha sido tu mejor experiencia de aprendizaje y de enseñanza, llegan a un punto común. No hay discrepancia. La discrepancia se produce cuando el alumno está pidiendo una cosa que el profe sabe que es razonable, pero el profesor o el colegio está pensando en todos los condicionantes de contexto que hacen que aquello de que mañana no sucederá. Entonces ahí es donde está impotencia que dice Miguel, ¿no? Total, si le pregunto no voy a poder hacerlo mañana por N motivos. Entonces ahí, pero si lo sacas de ese contexto, creo y he comprobado, porque lo he hecho en muchas sesiones, que se llega más o menos a puntos similares. Es difícil que haya una discusión. Recojo esto de los condicionantes de contexto, porque entonces en la planificación deberíamos prever cuáles serían todos esos condicionantes que no nos dejarían movernos o que nos pondrían palos en las ruedas o cuáles son que nos frenarían en nuestro avanzar. ¿Sería eso? Sí, totalmente. Sería eso, ¿no? Dentro de la planificación prever en qué sistemas, qué tenemos implicado en nuestro alrededor. Y siguiendo con la implicación, hemos hablado de los alumnos y las familias. ¿Cómo las implicamos? Si debemos implicarlas. Ahora hablo yo primero como padre. Vale. Y es cuando de repente dejan de tenerme en cuenta. Es decir, al final hay una barrera en la cual, lo mismo, lo siento, yo siento muchas veces que a mí me ven como un enemigo. Porque, claro, es que tú no sabes lo que hacemos. Pues claro, si no lo sé, si no me lo cuentas. Ahora, si tú me lo cuentas y yo entiendo, no necesito entender, si yo veo que lo que estás haciendo tiene una coherencia, pues entonces te voy a apoyar. Entonces creo que una vez más el problema está en esas fronteras. También hay familias que nos metemos donde no nos tenemos que meter, sí, pero es que no puede ser que por una excepción se convierta en una norma, o no sé qué es excepción o qué no lo es, ¿no? Pero creo que las familias lo que tienen que hacer es entender. Y es difícil entender cuando no te cuentan las cosas. Y parece que cuando hay una reunión de clase, que nos van a contar los temas logísticos, las mismas conversaciones que existen entre los profes, ¿no? Dice, pero vayamos un poco más allá de los temas logísticos, porque si no, van a surgir conversaciones logísticas.
y luego, sin embargo, quieres que te ayude en el cambio, en la transformación. No puede ser. Entonces, ¿cómo generamos nuevamente esos espacios? Porque las familias son fundamentales. O sea, creo que eso es fundamental. Miguel, ahora esa es la gran discusión, ¿no? Las familias, etcétera. Realmente tú te pones al menos informados. Otra cosa es si participan o no. Pero para mí el gran reto, fíjate lo difícil que es, estoy también súper de acuerdo, ¿eh? Al final, conceptualmente sería genial tener un claustro en España, si no me equivoco, hay 600.000 profesores, ¿no? 600.000 tipos. Ostras, al final, yo con 25 años, 24 años que empecé a ser profesor, te aseguro que delante de una clase de 50 padres, en un ambiente socioeconómico, sociocultural, diría, más o menos privilegiado, con tipos que sabían hablar y todo esto, vale, yo licenciado, lo que sea, pero tener un discurso armado, coherente, racional lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago, no es una cosa obvia. Yo creo que esto a mí, personalmente, me llegó mucho más tarde, te diría que los 30, los 32, los 35, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo, sería buenísimo que sucediese, pero si me planteé el reto como director de que todo un equipo sea capaz de dar respuesta de forma profunda, además, a padres que me imagino que tú como padre en un colegio, claro, a un padre que vienes del mundillo, te las sabes todas, ¿no? No es nada obvio, teniendo en cuenta que esto es una competencia que es importante, pero al final mis profesores los tengo con mis alumnos y ahí es donde son importantes, ¿no? Entonces ahí, ¿ves? Estamos pidiendo una cosa que realmente es súper razonable, sería buenísimo, pero no es nada fácil defender un modelo. O sea, llegar a que tengas 80 tipos capaces de defender un modelo, una metodología, etcétera, ya te digo, de forma más o menos fundamentada delante de los padres, para mí como director es un reto súper grande, súper grande. ¿Sí? Sí, perdón, totalmente de acuerdo. Lo único es que creo que, de verdad, se olvidan de la necesidad de simplemente preparar qué es lo que voy buscando y, por tanto, cómo lo voy a contar. O sea, es que no puedes improvisar esas reuniones. No, o sea, claro. Ya, pero ¿cuántas veces improvisan? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que digo, fíjate. Sí, final, lo que pasa es que creo que son cosas, o sea, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque las familias están fuera del colegio. Entonces, bueno, pues es el peaje que tenemos que pagar. Hay que hacer una reunión, pues eso, pues vamos a hacerla. De hecho, qué pena. Miguel, que esto que suceda, que tú pides suceda, que para mí sería un punto alucinante, es la consecuencia de ese proyecto de transformación. Es decir, no va a suceder porque preparemos la reunión, va a suceder porque realmente las conversaciones del día a día de los profesores, los 300 días que no tienen la reunión de padres, van de eso, no van de los temas operativos. Entonces, eso, aunque yo llegue a septiembre y diga, este año vamos a intentar mejorar esto, no puedo hacerlo si no he hecho el trabajo de fondo que tú estás diciendo, que el proyecto sea colaborativo, participativo, mejoremos. Se producirá después de 2 años a trabajar en una dirección en la que la conversación profesional de esta gente en su día a día vaya de esto. Si no, no puedes forzarlo eso. Entonces, creo que yo cuando a mí me pasa lo mismo, cuando voy a un cole, pues debemos ser unos padres súper, no sé, porque somos profesionales de sector, no la voy a decir, ¿no? Pero al final pedimos una cosa que no es inmediata, no es una acción sencilla por parte del director, una cosa que vendrá después de mucho tiempo de trabajar en la dirección que tú estás proponiendo todo el rato. Sigamos. Y yo soy el primero que salgo de las reuniones también, igual que tú, me parece. ¿Soy el único que nos oye? No. ¿Hola? Yo perfecto. Yo os oigo. Uy. Sí, pues yo es que había un momento que estaba congelado. Vale. ¿Os parece que sigamos? Para ir concretando, vamos, ¿me oís bien? Levantadme la mano si me oís bien. Perfecto. ¿Sí? Ah, vale, bien. Perfecto. Vamos a pasar a algunas de las preguntas que salían en el foro. Son preguntas concretas. Muchas de ellas las hemos ido tratando, pero a ver si podemos dar un
una concreción a aquello que nos preguntan. Desde el IES Alcázares nos preguntaban si es necesario concretar excesivamente las acciones que se van a realizar a medio y largo plazo, a lo cual también Buitrago estaba de acuerdo en que sí, y proponía incluso buscar elementos que permitan ver, indicadores que permitan ver cómo ese plan estratégico se va concretando. ¿Qué os parece? ¿Qué me decís al respecto? Yo te digo que sí, definitivamente, pero mira, si tengo mi librería pedagógica, si leéis a este tipo, a Jaume Carbonell, Alternativas para la Innovación Educativa, mi argumento de este hombre simplemente me machaca. O sea, al final es una opinión más, pero yo soy de los sistematizadores, indicadores, acciones concretas, medir y replanificar siempre que sea posible, ¿no? Pero la verdad es que si nos podemos hablar con según qué escuela, nos dirán que la simple sistematización es casi un ataque al sistema pedagógico, ¿no? Pero sí, pero totalmente opinable. No tengo seguridad de que sea el camino correcto. Miguel, ¿desde tu experiencia? Bueno, aquí reconozco que no tengo opinión fundada. Lo único que sí que me atrevo a decir es el problema está en cuando nos hacemos esclavos de los planes. Entonces, el plan está genial como punto de reflexión y para asegurar que estamos haciendo algo. Ahora, si nos convertimos en esclavos del plan, creo que mal vamos. Es decir, una planificación donde planificas al cabo para no sé cuánto tiempo, al final eso se va a romper. Pero voy a seguir fiel porque lo hice en un momento dado. Podríamos entender una planificación lo suficientemente estructurada, lo suficientemente detallada, con los elementos de evaluación pertinentes para poder variar el recorrido en el momento en el que sea necesario, para saber cuándo hay que retroceder y coger otro camino. Sí, de hecho todas las tendencias van en esa dirección ahora mismo. Se habla de metodologías iterativas, de métodos Scrum, que quiere decir básicamente que puedas iterar tengas un plan, pero lo puedas ir variando de forma sistemática y planificada a medida de que te salgan necesidades distintas, ¿no? O sea, ya hay metodologías que hoy hablan, metodologías hábiles se llaman, los que queráis buscar información, que hablan de que una planificación a 3 años absolutamente rígida hoy ya no se la cree nadie, pero entre esto y no tener nada, pues hay un camino, ¿no? Se nos ha caído Miguel, espero que no se haya hecho mucho daño, pero ya acostumbra a pasar. No, nos quedan... solamente quita la cámara. ¡Ah! ¡Estás ahí! Vale, si os parece, vamos a ir cerrando ya, nos quedan 7 minutos. Un poco yo creo que esta pregunta ha cerrado un poco. Recordaros que tenemos el foro abierto, iremos en el foro intentando responder a aquellas preguntas que sintáis que no han quedado respuestas en la sesión que hemos tenido hoy. Y si os parece, ya hacemos un pequeño recordatorio de María. Juan, parece que aparece Juan y nos va a cerrar la sesión. Vamos a darle 1, 2 y 3. Muy bien. Pues si os parece lo iremos dejando aquí. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Sabed que este webinar viene justo en un momento en el que se está trabajando todo lo que serán estos planes de transformación en las que se tienen que diseñar e ir colocando los diferentes procesos que se irán moviendo con cada una de las transformaciones y las innovaciones que los equipos tienen pensados. Hola, ¿qué hay? Muchísimas gracias por vuestra participación. Realmente sí que ha sido muy interesante. Yo me imagino que a todo el mundo le habrá parecido así, sobre todo por las preguntas que hemos ido viendo que se han ido haciendo. Para quien haya llegado tarde al webinar, que sepáis que se cuelga en la página web del proyecto de Escuelas Creativas Ferran Adrià, así que lo tendréis allí, a lo largo de esta semana estará colgado. Y bueno, os emplazo a que participáis en el próximo webinar, el miércoles 10 de mayo, en el que el tema que se tratará será sobre la evaluación. No sé si Juan quiere decir algo más ahora que ha aparecido.
Bueno, solamente decir que por fin he conseguido conectar el audio, que era el problema que estaba teniendo. Nada, no, nada más. Yo lo único que diría es que igual en la despedida de Carlas y de Miguel, si quieren dar una última despedida, yo tenía una pregunta para ellos que es mi obsesión y es conocer buenas prácticas. Yo les diría que os pediría que en 30 segundos, 40 segundos os despidierais, que nos quedan 3 minutos, y en esa despedida nos dijerais 2 o 3 buenas prácticas o sitios a los que tenemos que ir, o libros que nos tenemos que leer, o páginas que tenemos que visitar, que digáis, si quieres transformar tu centro, no te olvides de ver esto. Y nada más, agradecerles a los dos, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado en el webinar, y nada, y emplazaros, como decía María, a los foros, a los premios que tenemos preparados con el proyecto, y a los próximos webinars. Nada, Carles, pues venga, Miguel, si queréis cerrar vosotros. Un 10 segundos, os recomiendo mirar el proyecto Innova Schools en Perú. Está muy lejos para visitarlos, pero para mí hoy es el proyecto disruptivo y de innovación más fuerte que hay en Latinoamérica y es un proyecto espectacular. Podéis ir a su página web, verlo, visitarlo y otro día podemos profundizar sobre el modelo porque es absolutamente disruptivo. Claro, pues yo voy a barrer a casa. Riverside School en Ahmedabad, o sea, es increíble. Y además es que están dando un paso más ahora, ¿no? Y es precisamente todo lo que hemos hablado, la sistematización de un cambio de liderazgo de liderazgo educativo, ¿no? Entonces, es porque Kiram al final se ha dado cuenta que la metodología está muy bien, pero si no le das un contexto de centro, pues como que se queda cojo, ¿no? Vamos a abrir una experiencia piloto ahora con Aragón, precisamente, para desarrollarlo un poco aquí y, bueno, pues esperemos desde nuestra página web también daros visibilidad sobre lo que estemos avanzando. Todas estas informaciones las recogeremos y las dejaremos colgadas en el foro y, por supuesto, dejamos el foro abierto para aquellas preguntas, aquellos comentarios y todos aquellos elementos que el grupo y los asistentes quieran seguir tratando. Perfecto. Pues nada más. Entonces, yo creo que cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos. Como ha dicho, esto va a estar grabado. Seguiremos en los foros y os emplazamos al próximo webinar. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Saludos, chicos. Gracias. Adiós, adiós.